Bienvenidos a Millennials. Somos hermanos, escritores, creadores, emprendedores, profesores de yoga. Y por supuesto, Millennials. Y en este podcast vas a descubrir cómo puedes crear la forma de vida que siempre has soñado. Temporada 1. La aventura de tu vida. Episodio 3. Prepárate. Bienvenidos al episodio 3, en el que vamos a hablar un poco en relación a los otros últimos 2 episodios. En el primer episodio hablamos de atreverse, en el segundo de decidirse, y ahora toca prepararse. Porque prepararse es la base para cualquier comienzo de lo que sea, ya sea tu aventura de la vida o en general para cualquier cosa que tengas en tu vida preparada o en mente. Una buena preparación es la base para no tener sorpresas, para empezar correctamente desde el principio, para no tener momentos desagradables, que lógicamente siempre saldrán obstáculos que no tendrías planeado. Pero si estás preparado, es una forma de evitar todo esto de una forma más fácil. Y para ello, en concreto para la aventura de tu vida, que Paula nos traerá, como siempre, ejemplos muy claros que te ayudarán a ti a inspirarte también, vamos a responder a unas preguntas como cómo, qué, cuándo, dónde, y nos ayudarán a esclarecer un poco más esa aventura de tu vida. En términos de preparación, claro, no solo nos referimos a la hora de realizar un viaje o la aventura de tu vida, sino también cuando empiezas un negocio, ¿no? O empiezas a trabajar en un sitio nuevo. Y pensamos que encontrar el balance entre una buena preparación y la espontaneidad es algo muy esencial en todos estos momentos de tu vida. Por ejemplo, me acuerdo yo cuando en mi viaje yo sabía ya que iba a tener que llevar mucho motocicleta, ¿no? Porque la moto se utiliza mucho en el sureste asiático, pero claro, nunca me llegué a preparar para ello. Y espontáneamente surgió, creo que fue al tercer o cuarto mes, que mi amiga Belén viajó a Camboya, ella sabía cómo llevar una moto, ¿no? Y fue entonces que allí me enseñó. Era una de las pocas cosas de mi viaje que no estaban preparadas, fue espontánea, y ahí es entonces también como encontré un poco el balance entre preparar y ser espontáneo, ¿no? Exacto, pero para prepararnos un poco más, vamos a empezar con la pregunta ¿dónde y qué? Porque están muy relacionadas estas dos preguntas. Porque depende de dónde hayas decidido ir, y eso lo decidimos en el episodio 2, vas a necesitar un tipo de cosas u otras. Y piensa muchas veces, sobre todo, el concepto básico, que ahora Paula nos explicará un poco más con ejemplos, que no es preciso llenar tu maleta o tu mochila con muchas cosas, porque de hecho muchas de esas cosas las podrás encontrar al país que vayas e incluso puede que de mejor calidad y a mejor precio que en tu propio país. Por ejemplo, si vas a un país frío y tú vives en España o en algún país más caluroso, seguramente allí tendrán mejores chaquetas o mejor material que el que podrías encontrar en tu propio país, por dar un ejemplo. Pero también piensa que el clima que hará, como hemos dicho, tendrás que tener en cuenta, pues si llevas un chubasquero, si hay época de lluvias, llevas ropa más ligera de verano, o incluso puede que en algunos sitios tengan montañas o distintas temperaturas, climas y tengas que llevar un poco de todo. Eso infórmate y así, como ha dicho Paula, es un equilibrio entre estar preparado y el tener que un poco improvisar. Y luego depende de cuál sea tu propósito, que vamos a explicar un poco más después. Quizás te haga falta un portátil, un móvil o una conexión a Internet. Por eso también tenlo en cuenta. Y sobre todo lo que sí o sí necesitas, que consideramos importante, es un móvil libre, que puedas meterle cualquier SIM del país que vayas y una SIM, por ejemplo, para un mes o lo que sea, y si sea fácil cambiar de país a país con el número de teléfono y así siempre tener un poco de datos y poder guiarte mejor. En concreto, Paula, creo que para ti en el sureste asiático, ¿qué recomendarías para estas preguntas dónde y qué? Bueno, pues claro, en el sureste asiático, también como ha dicho mi hermano, como dice Sergio, depende, ¿no? De qué país vas del sureste asiático, y también en el norte de un mismo país o en el sur va a hacer más frío o menos si estás cerca de la montaña o de la playa, pero bueno, en general el sureste asiático suele ser bastante húmedo, ¿no? Y suele hacer bastante calor, una media de 28 grados siempre. Entonces, ropa caliente, sí que a lo mejor un pantalón largo, una chaqueta, ¿no? Pero el resto sería ropa bastante veraniega. Lo que sí que hay en el sureste asiático es pues la lluvia, ¿no? Los mozones, entonces un chubasquero, eso es algo imprescindible en la maleta.
Pero bueno, al final me acuerdo que en Laos estuve hablando con un amigo que me hice allí de China y él llevaba una maleta inmensa, ¿no? No sé si 25 kilos o casi 28 y yo por aquel entonces llevaba 14, 15 y él siempre, claro, se sorprendía. ¿Cómo puede ser que lleves tan poco, Paula, ¿no? Y yo al final, pues es que siempre me pongo lo mismo, que al final pasa exactamente eso, siempre te pones lo mismo. Y bueno, y todos son, la verdad, que muchas ventajas también. Si vuelas nacionalmente o low cost, ¿no? Con vuelos de estos de más baratos, siempre va a ser más fácil, si no vas a tener que estar pagando extra por todos esos kilos. Y bueno, yo pienso que al final... Luego, Paula, creo que quizás se lo esté preguntando a la gente. ¿Maleta o mochila? Definitivamente mochila, maleta, para nada. Ahí vas a tener que caminar muchísimo. Y es por eso también los kilos, ¿no? El hecho de que vas a tener que estar cargando en tu espalda una mochila, ¿no? No arrastrarás la maleta, cuanto menos mejor. Y sí, definitivamente una mochila es muchísimo más cómodo que una maleta para un viaje así, ¿no? Tan largo. Yo creo que Y lo digo, también, que como has sí, dicho, es importante que no es preciso llevarte 5 bañadores, 20 camisetas, 10 pantalones. De hecho, al final te darás cuenta en la aventura de tu vida que hay cosas más importantes que la ropa, que mientras te protejas y estés a gusto con tu ropa, de hecho, a mí me ha pasado también que le coges cariño a un pantalón y lo llevas durante todo tu aventura hasta que se te rompe, está medio destrozado y tienes que comprarte otro y se convierte en claro. tu nuevo, que así vas aligerando un poco tu mochila, me parece. Pero una cosa que sí que os recomendamos sí o sí, Paula os puede dar un poco ejemplos de cómo la ha servido, es llevaros una libreta, un pequeño librito donde podáis escribir todo aquello que os irá pasando por la mente, porque muchas veces lo dejamos en la cabeza y se olvida, es lo que pasa. Y el escribirlo primero que todo, en el momento de escribir nos hace reflexionar sobre ello y además, segundo, nos lo deja para el futuro y así siempre que podamos consultarlo, memorizarlo mejor. ¿Y a ti cómo te ayudó tener una libreta, Paula? Claro, a mí me ayudó muchísimo. Yo de hecho tenía dos y luego, bueno, tenía mi Drive en el móvil compartido con el ordenador donde me apuntaba también importante la ruta que hacía, porque quieras o no, al final no me acordaré, no te vas a acordar. Los años van a pasar y no te acuerdas qué pueblo fuiste y qué no. Y siempre va a ser, no sé, de divertido saber por dónde has estado. Y el tema de libretas, claro, al final esto es súper terapéutico, ¿no? Es también como lo que llaman el inglés, el journaling, ¿no? Es levantarte, ¿no? Y ponerte a escribir tus pensamientos. Cuando estás viajando la mente está como más libre, ¿no? No tienes, pues eso, tantas trabajo y cosas en la cabeza. Entonces, como que sale más fácil escribir, ¿no? Lo que estás pensando y eso te ayuda mucho a conocerte a ti misma. Y aquí, Justo mi prima... aquí ¿Sí? otra, sí, yo digo, otra pregunta, ¿qué recomendarías? ¿Más libreta física o, como has dicho, tener un Google Drive o un blog de notas o ambas cosas? Claro, yo recomendaría ambas. Yo también fui las del principio de no, solo libreta, pero claro, luego lo dicho, no quieres tanto peso en la mochila, solo te vas a llevar una libreta mini y vas a escribir mucho, entonces al final siempre te pasas a lo digital, siempre, Creo que sí. también fue importante lo digital, ¿no? Porque también lo podías compartir, por ejemplo, en el proyecto, los proyectos que creamos juntos, era una forma de que los dos tuviésemos con Google Drive, saber tener el mismo estatus y conocimiento de lo que íbamos descubriendo. Claro, sí, por supuesto. Y también al final la libreta, pues bueno, se podría llegar a perder o no, pero por ejemplo ahora mi libreta de mi viaje, yo ahora estoy en Bali, está en España, no la puedo consultar tanto como por ejemplo si entro en el Drive y consulto qué ruta había hecho, qué pensamientos tenía. ¿Y qué más querías comentar de nuestra prima? No, que justamente mi prima se ha ido ahora a la aventura de su vida, bueno, a México, ha empezado por ahí y justamente le recomendé eso, lo primero de todo. Le dije, por favor, llévate una libreta y hablando el otro día con ella, llevará unas semanas allí, le dije, ¿has empezado a escribir ya? Le pregunté. Me dijo, sí, estoy escribiendo ya. Así que Bueno, muy bien. hasta aquí creo que hemos contestado dónde y qué. Ahora sería el turno de cuándo. ¿Cuándo va a depender un poco de qué quieras hacer, de qué hayas decidido hacer? Porque, por ejemplo, tendrás que tener en cuenta el tiempo, ¿no? Si va a ser época de lluvias, si es una época más seca, si hace frío, calor, depende de qué vayas a buscar. Otras cosas que tendrás que tener en cuenta es si es una zona muy turística, cuándo es esa época de turismo y si quieres estar ahí o no, porque quizás el no estar en la época turista te dé unos precios más baratos, una calidad de vida mayor.
Todo eso son cosas que tienes que pensar y cuando hayas decidido el dónde, empezar a investigar. Quizás sea mejor ir en primavera, quizás mejor en verano, y piensa que en el otro hemisferio las estaciones están intercambiadas. Y aquí, Paula, tú un poco cómo lo has hecho, ¿cuál es tu experiencia? Sí, yo también a medida que iba viajando tuve que tener en cuenta todas estas cosas. Me acuerdo justamente en una isla de Malasia, que es la que planeaba sacarme el título de buceo, ¿no? Y justo en el momento previo en el que yo quería ir, bueno, había mozones, entonces pues las escuelas estaban cerradas, era todo más difícil y tuve que pues ¿no? Adaptarme al viaje, ¿no? Ir más tarde para poder ir a esa isla y hacer el curso de buceo. Pero al final lo que dice mi hermano depende mucho, ¿no? El otro día conocí a una chica que está viajando ahora mismo por Bali de Finlandia, ya me dijo eso, que su temporada favorita para ir al sureste asiático tal cual es en época de lluvia, o sea, en época por lo que hacía referencia a mi hermano, ¿no? Porque los precios son más bajos y suelen haber menos turistas. Entonces al final la lección es muy personal, pero lo importante, lo que queremos dejar es claro, es que tienes que informarte de alguna forma u otra, ¿no? Mediante blogs, preguntando, ¿no? Y sobre todo hoy en Internet hay muchísima información Por sobre eso, esto. como hemos dicho, es un poco, a ver, no tienes que tenerlo todo preparado al segundo, pero intenta descubrir un poco, pues a lo mejor también quieres ir a un festival exacto de cualquier temática que hay en ese país o religión y entonces tienes que planearte un poco, pero déjate sorprender porque seguro que vas a encontrar por el camino cosas que no ni siquiera sabías que existían y vas a descubrir cosas muy, muy interesantes. Bueno, ahora nos quedaría la pregunta. Hemos contestado dónde, qué y cuándo. Ahora nos faltaría cuánto. Aquí realmente es lo que hemos introducido al principio. Va a depender un poco de la forma en la que hagas tu aventura de tu vida. Básicamente dividimos en tres. Una sería el de viajar por viajar, en el que has tenido unos ahorros o tienes quizás un ingreso pasivo que no tienes que dedicarle horas a la semana. Y ese dinero te deja hacer total libertad lo que quieras durante un determinado tiempo, porque en un punto se acabarán los ahorros o si tienes la suerte de tener un ingreso pasivo, quizás te aguante para vivir como viajando mucho tiempo. La otra forma sería el extremo contrario en el que vas a trabajar. Puede ser porque puedas trabajar a distancia con tu país o la empresa donde estés situada, tengas distintos horarios, pero puedas compaginarlo y mientras vas trabajando vas viajando y creando tu aventura de tu vida. Que puede ser también una forma de hacerlo, vas a tener menos tiempo disponible, quizás si es media jornada te dará más tiempo y más libertad, pero claro, aquí podrás aguantarlo mucho más tiempo. Y luego tenemos una combinación de ambas, que es en la que viajas, pero también dedicas, a lo mejor estás 2 o 3 semanas viajando, conociendo lugares nuevos y encuentras un sitio donde hay un workaway o lo que se llama, es básicamente trabajas a cambio de comida, lugar donde dormir y quizás a veces te dan algo más, también un pequeño sueldo. Esto creo que Paula nos puede explicar más porque hay muchas páginas web y sitios donde puedes encontrar y aquí puedes combinar ambas cosas. Y además creo que es una experiencia muy positiva y Paula lo puede demostrar porque haces trabajos o te dedicas a cosas que nunca hubieses pensado en tu vida y lo haces por un poco espacio de tiempo, no lo haces para siempre y quizás aquí puedes conocerte un poco más. Así que Paula, ¿qué puedes decirnos de cuánto o estos ejemplos? Sí, claro, a ver, el cuánto es importante, ¿no? Sobre todo a la hora de empezar, ¿no? Para ver cómo partir, pero yo podría decir que, bueno, mi viaje el principio fue, yo vivía de ahorros. Para el sureste asiático voy a dar una cifra, pero obviamente esto es el sureste asiático, es mi caso personal, la forma en la que yo viajé, bastante low cost, y fue casi un año, 11 meses y algo. En otras circunstancias personales y en Latinoamérica viene a ser siendo muy diferente. Pero bueno, yo ahorré unos casi 10.000 euros, ahí incluyendo vuelo seguro. Y bueno, estuve viviendo de ahorros al principio, los primeros meses, y luego me pasó lo que ha comentado mi hermano, el Workaway, que bueno, es algo muy... Eso. Estos son una serie de voluntariados, ¿no? Que a cambio de comida, casa, ¿no? Depende del trato que haga con ellos, ¿no? Tú trabajas, ¿no? Entre comillas, para la asociación a la que estés, a la que se dediquen.
Y lo bueno de todo esto es que puedes conocer y tener mucho contacto con la cultura, ¿no? Y con la gente local de cada país. Por eso yo de verdad que lo recomiendo 100%. Hoy en día workaways de estos hay por todo el mundo, de hecho en España, o sea, hay un montón. Y bueno, sí que tienes que pagar una cuota, ¿no? Para la plataforma, para que te pueda poner en contacto con ¿En esa qué gente. plataforma es o dónde, por ejemplo, lo mirabas tú? Porque muchas veces hoy en día con Internet siempre está el tema de me fío de que haya detrás de esto, habrá alguien allí donde tú puedes dar confianza de ello, ¿no? ¿Y dónde lo mirabas tú o cómo lo hacías? Sí, sí. Yo lo hacía exactamente en workaway.com. Una vez entras ahí tienes una opción de hacerte un perfil, te haces el perfil y luego obviamente te piden por el abono, ¿no? El abono está bien porque dura un año, ¿no? Entonces yo intentaría hacérmelo, ¿no? En el momento en el que decides hacer, así tienes todo el año. Y en el momento que obviamente pagas y tienes el perfil, ya te deja enseguida contactar con cada persona que está anunciándose allí y luego ya se contacta por WhatsApp. De normal siempre dejan el email o el WhatsApp, ¿no? Y siempre pues ya les escribes. Y a veces Y tienes como una pequeña, no entrevista, ¿no? Pero una llamada para conocerte y saber un poco más, ¿no? Que no llegas allí claro, sin nada de conocimiento. claro, por supuesto, por email o por WhatsApp siempre hay una llamada o alguna explicación o un vente aquí si estás cerca. Y obviamente pueden haber experiencias buenas y malas, he escuchado de todo, pero yo, si tengo que hablar de la mía, hice como unos 3 o 4 y la verdad que fueron todas muy positivas. ¿Y qué ejemplos podrías darnos? Porque así la gente se lo puede, ¿sabes? Visualizar un poco más. Porque yo he escuchado que desde trabajar en granjas en medio de Australia hasta recoger marihuana en California, que hay de todo tipo de experiencias, ¿no? Sí, sí, hay absolutamente de todo. Yo, en mi caso, con la que me quedo fue, yo me dediqué bastante a enseñar inglés en escuelas. Es algo que me gustan, los niños y el inglés, entonces me centré más en eso, pero ya digo que hay absolutamente de todas las experiencias. Y yo estuve en Camboya durante, exactamente la que más me gustó fue en Camboya, durante un mes en una escuela enseñando inglés, mañanas y tardes más o menos, a lo mejor unas 4 horas al día, a cambio recibía pues bueno, una cama, comida y bueno, comida, agua, sí, eso. La Como escuela ves, estaba... hay un poco de todo, ¿no? Hay cosas más, trabajos más físicos, trabajos más para otros, pero bueno, es elegir. Sea cual sea el modo que elijas para la aventura de tu vida, ya sea ser un nómada digital, workaway o simplemente viajar, ten en cuenta, claro, qué países vas a ir, porque algunos tendrán un coste de vida más elevado a tu propio país o mucho menor. Como puede ser el sureste asiático, vas a poder vivir con mucho más que, por ejemplo, en Canadá o en Australia. También, claro, si trabajas en Australia ganarás más dinero, es todo un balance que tienes que encontrarlo. Lo que sí que consideramos muy importante, Paula y yo, es que vayas donde vayas, ya sea Tailandia, Indonesia o Estados Unidos o Argentina, intenta vivir la vida real de allí y involucrarte en la cultura, con las personas y sobre todo no hacer lo que hemos dicho muchas veces, que es vivir una vida falsa, fake, que se llama, que hay mucha gente que huye de su país, ya sea de Europa, y se va, por ejemplo, a Indonesia e intenta vivir la misma vida que tenía en Europa, pero en Bali. Y de esta forma no aprende la cultura de allí, no aprende sobre sí mismo porque no empieza a vivir de otra forma, simplemente está sustituyendo lo que vivía en un país por otro. Y no sé, Paula, ¿qué más nos podrías decir? Sí, claro, que al final es todo una decisión personal de cada uno, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, en mi día a día en Bali veo mucha gente que está viviendo ese estilo de vida europeo en el sitio del sureste asiático y hay otra gente que está viviendo, como es mi caso, de forma más local, consumiendo comida local, con amigos locales, ¿no? Y todo es aceptable, ¿no? Pero sí que hay que saber que mantener esa vida europea en un sitio del sureste asiático va a costar siempre más, mucho más presupuesto, ¿no? Va a ser siempre más económico vivir en la moneda, ¿no? Y el tipo de vida local y cambiará mucho la experiencia, ¿no? Al final, relacionarte con personas locales, comer su comida, de verdad entender su cultura, va a cambiar muchísimo el modo en el que estás viviendo, ¿no? A largo plazo en un sitio. Sí que es verdad, cuando yo llegué a Bali, por aquel entonces salía con extranjeros y bueno, habían algunos de ellos que sí que tenían ese tipo de vida europeo, ¿no? De presupuesto y claro, a los 2 meses se tuvieron que obviamente replantear el abandonar, el volver a Europa, volver a hacer dinero o buscarse un trabajo de digital nómada que
que les pudiera seguir con esa vida, ¿no? Yo, por ejemplo, en cambio, que tenía una vida un poco más, ¿no?, local, mi presupuesto era más bajo, he podido siempre mantenerme más a largo plazo en el sureste asiático por esa misma razón. Exacto. Otra razón que puede hacer que la gente tenga que volver a su país es el tema salud. Es un tema que vamos a tratar un poco solo, pero es sobre todo los seguros médicos. Si, si ya vas a trabajar en el país y tienes un contrato local y seguridad social local, seguramente no te hará falta un seguro extra, dependiendo de dónde vayas. Pero si vas a viajar y vas a estar en muchos países, nosotros, a pesar de su coste, te recomendamos 100% tener un seguro. Hay muchos de varios tipos, cada uno cubre diferentes temas y meses, pero vayas donde vayas, intenta conseguir ese seguro porque cualquier cosa después, cualquier accidente de moto, te rompes un brazo, cualquier esguince te puede costar, no estamos hablando de 100 euros, 200, te puede costar 1000, 2000, 3000 o lo que sea. Y el seguro al final se paga. Y creo que aquí, Paula, tú nos puedes incluso hablar más sobre este tema. Sí, sí que es verdad que conozco mucha gente, conocí durante mi viaje y ahora mismo que estoy en Bali viviendo, que, bueno, pues extranjeros sin seguro y la verdad es que a veces me llevo las manos a la cabeza porque de verdad que no lo entiendo. Aquí se ven diariamente los casos, ¿no?, de gente de accidentes de moto por un esguince con unas facturas de 12.000 euros y luego te ves a muchos crowdfundings, ¿no?, muchas asociaciones de estas plataformas online pidiendo dinero, ¿no?, para el brasileño, ¿no?, que haciendo surf se ha hecho daño, para el americano este, ¿no?, que en un accidente de moto se ha roto la pierna porque no tienen seguro, ¿no? Y aún así hay muchos de ellos que tienen seguro, pero claro, las facturas son tan altas, ¿no?, en la asistencia médica aquí, que ni incluso sus seguros pueden llegar a cubrirlo todo, ¿no? Entonces, o sea, preguntan, ¿no?, dinero a las familias y amigos alrededor. Así que os podéis imaginar, ¿no?, lo que cuesta aquí. Entonces, es sumamente importante. Un seguro anual normalmente debería costarte alrededor de unos 600 euros. Yo siempre he estado utilizando IATI, sé que muchos españoles utilizan IATI, esto no es promoción ni mucho menos, es simplemente un consejo. Para un año viajando, IATI la verdad es que promete bastante y pues eso, unos 600 euros al mes no es tampoco nada exagerado. Y esto es una de las cosas que habría que preparar, ¿no? Que habría que contratar pues un poco antes de irte, para que cuando llegues ya tengas todo. De hecho, yo le haría unas 24 horas antes del vuelo para que incluso en caso de algún retraso con el vuelo te cubriese el viaje. Un día 24 antes. horas para reservarlo. Lógicamente, antes hay que mirar, contratarlo, llamar, Exacto, etcétera, pero que empiece exacto. a ser válido a partir de ese momento. Y llegados aquí, nos gustaría otra vez utilizar alguna de las oportunidades de nuestro libro El arte de vivir ahora. Esta vez lo tengo en formato digital, así que voy a leer la frase célebre que siempre tenemos en cada oportunidad, que en este caso es de Norris, es un speaker motivacional, y dice que si no puedes ver hacia dónde vas, pregúntale a alguien que ya haya estado antes. Y la oportunidad es la número 10 y se llama ¿A quién te gustaría emular? Lógicamente, en esta preparación te van a salir muchas dudas, vas a estar inseguro sobre ciertas cosas y lo mejor que puedes hacer, y seguro que ya has encontrado algunas personas que te inspiran y que quieres emular o hacer algo de lo que ya están haciendo, están viviendo ese sueño que tú quieres. Así que lo que te recomendamos primero que todo es identificar esas personas, puede ser una, dos, tres, pero no tampoco abarques demasiado, y escribe qué cosas quieres aprender o qué cosas quieres copiar o emular. No digamos copiar 100%, porque tú luego pondrás tu esencia, pero qué te gustaría o qué de esa persona que está haciendo bien hacer. Y una vez que tengas claro qué te gustaría copiar o emular de ellos, pregúntate qué quieres saber, qué necesitas saber para conseguir eso. Es decir, si es una persona que está haciendo un determinado trabajo en ese país, eso es lo que te gustaría emular y luego pregúntate cómo lo ha conseguido, qué necesitas saber para conseguir eso. Y lo que te proponemos es que muchas veces estas personas que ya sean conocidos es más fácil acercarse a ellos y preguntarles, pero aunque sean desconocidos, gente que has visto en las redes sociales o cualquier otro lugar, no tengas miedo de preguntarles y todas estas preguntas que te has hecho de cómo lo han conseguido, házela a ellos, escríbeles un mensaje, cualquier cosa. Seguro alguno no te contestará, pero los que te contesten seguro que te van a ayudar con algunas indicaciones y algunos secretos que no sabías hasta ahora.
Y creo que es justo lo que hiciste tú, ¿no, Paula? Exacto, yo obviamente mi objetivo era viajar, ¿no? Adentrarme en esta aventura de la vida, entonces intenté pues eso, leer blogs, bueno, pues en las redes sociales, ¿no? Preguntar y bueno, me acuerdo que descubrí una chica española también, me identifiqué con ella enseguida, Claudia se llamaba. Bueno, se llama, y estaba viajando hace un año ya, se enamoró de Filipinas, estuvo mucho tiempo en Filipinas. Me acuerdo que, claro, yo es como que al pie de la letra todo lo que hacía, decía, ¿no? Intentaba sacar la mayor información posible, ¿no? Y verme reflejada en ella. Y la verdad es que me ayudó muchísimo eso al principio, sobre todo para motivarme a dar los primeros pasos. Pero al final lo que también queremos transmitir hoy es que tampoco hay que copiar, ¿no? Literalmente el viaje o la aventura o la experiencia de otras personas, ¿no? Está bien de verdad tener información, ¿no? Para ir un poco más organizado, sobre todo al principio, pero luego, como siempre, volvemos a lo mismo, espontaneidad y también encontrarte a ti misma, escribir, saber qué quieres, qué no quieres y siempre hacer un viaje auténtico, ¿no? Genuino, ¿no? Que no sea un copy-paste de alguien, ¿no? Eso es la verdad, es lo que para mí lo más importante que queremos transmitir en este punto. Bueno, y hasta aquí más o menos hemos hablado un poco de la preparación para la aventura de tu vida y ahora un poco en general el control versus el no control, ¿no? Que hay personas de, todos somos diferentes. Aquí no estamos hablando de blanco y negro, gente que lo quiere todo controlado o nada, quiere la espontaneidad. También hay intermedios, ¿no? Pero seguramente te puedes identificar más en qué perfil estás. Si eres una persona que lo necesita todo más preparado, controlado o lo contrario. Aquí lo que te hemos sugerido hoy, que para la aventura de tu vida, sea cual sea tu perfil, sí que te recomendamos prepararte. Pero también, como hemos hablado, déjate sorprender y déjate salir un poco de ese control y la zona de confort. Claro, yo por ejemplo, para la aventura de mi vida, sí que obviamente pues me compré el billete, tuve creo que las 3 primeras noches reservadas ya en un hostal, ¿no? Pues eso, me estuve informando con gente que ya estaba haciéndolo y sí que algo tenía organizado, ¿no? ¿Qué países podría, me imaginaba, podía llegar a ir, cuándo acabaría el viaje? Algo tienes, pero como bien repetimos otra vez, incidimos en la espontaneidad, ¿no? El dejarte llevar sobre todo. Ten en cuenta que al final esta va a ser una gran oportunidad, o a lo mejor la única, digamos, pocas de ellas, en la que puedes de verdad ser espontánea, ¿no? Y vivir esa vida en la que no tienes un horario de trabajo, ¿no? Muchas obligaciones y responsabilidades. Entonces es tu momento, ¿no? Es tu momento para ser espontáneo y ver un poco fluir con lo que va apareciendo, ¿no? Tal cual, así. Exacto. Hemos hablado de cómo prepararse materialmente, la organización, cómo prepararse también físicamente o dónde, un poco así los términos generales, pero lo que no te hemos hablado tanto es cómo prepararte mentalmente, cómo preparar esto de aquí, la emoción, cómo preparar la energía y todo lo que vas a vivir. Eso lo vamos a hablar en más capítulos, pero sobre todo piensa que vas a vivir, experimentar algo único. Y eso también hay que prepararlo. Tienes que estar mentalmente predispuesto a todo lo que te va a pasar. Lo que bien queremos recalcar es que es muy importante empezar esta aventura de tu vida muy abierto de mente, ¿no? Eso significa vas a tener que aceptar muchísimas cosas nuevas para ti, desconocidas, que incluso no entenderás, ¿no? Esto es una cosa que yo lo he vivido en mi propia piel y también lo veo aquí mucho con turistas y no turistas, ¿no? De que, ¿y por qué comen eso, ¿no? ¿Y por qué hacen eso? ¿Y por qué huele así? ¿Y por qué hace frío? ¿Y por qué? Todo es el por qué, en una mezcla entre quejas y sorpresas, ¿no? De no entender por qué la gente vive así, pero hay que aceptar que es otra cultura, otra forma de ver la vida y ahí está lo bonito, ¿no? No hay que molestarse por nada de ello y sobre todo, lo que hemos dicho, tener una mente abierta ante todo. Pues hasta aquí el episodio 3, que hasta ahora que hemos hecho, nos hemos atrevido, nos hemos decidido, ahora nos hemos preparado. ¿Y qué queda próximamente? Experimentar. Y es lo que haremos juntos en el próximo episodio. Y nada, si estás en el momento ahora mismo del que estamos hablando, preparando tu maleta y con todo lo que eso conlleva, no dudes por favor en compartir con nosotros por las redes sociales, @TheHappinessExperience, tu experiencia, tu historia, cómo te sientes y como bien ya sabéis, nos encanta conocer las historias personales de cada uno. Si nos has escuchado, Ya has dado el primer paso.